con María O'Donnell. Lunes a viernes. De 6 a 9. Todas las mañanas en Urbana Play 104.3. Conectate con una nueva experiencia. ¿Cómo les va? Muy buen día, ¿cómo están? Este martes 22 de abril, que asoma con una temperatura de 17 grados, no se siente frío. Y máxima para hoy, algo nublado, 23 grados. Nace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. Buen día. ¿Cómo estamos, Guido? Bueno, buen día, María. Acá, Sí. Primera loratadina de la semana, hace un estás- ratito nomás. Estás que, ¿cómo se llama? Alergioso. Alergioso. Mal. Ojos desorbitados. Ok. Estornudos por doquier. Bueno. Pañuelos que se queman. Bueno. Toma, está No. con colesterol alto, con hipertensión. Pero no, espero que todo eso no. Ayer se Pero suspendieron los partidos de Se fútbol, ¿no? suspendieron los partidos de fútbol, no sí. tuviste nada. Se juegan todos en el día de hoy, esos tres partidos. ¿Se pasaron para hoy? Se pasaron para hoy, sí, fue Se por la muerte del suspendió- Papa. Y se suspendió toda la actividad política también ayer, ¿no? Buen día, ¿cómo estamos, David? Buen día. Sí, se suspendió toda la actividad política y parlamentaria, por lo menos hasta ahora, de la Cámara de Diputados, en lo que se refiere a esta semana. Hoy va a haber una sesión. A la hora que estaba programada la interpelación a los ministros, que ayer Francos decía acá que no sabía qué era lo que iba a pasar, el jefe de gabinete. Bueno, a esa hora va a haber una sesión especial donde se le va a rendir homenaje a el Papa Francisco. Hoy. Hoy, Claro, sí, hoy la Cámara de Diputados. Hoy interpelaban, empezaba, ¿no? El tema de Claro. la comisión investigadora, el escándalo criptomoneda, con los ministros que fueron citados por la Cámara de Diputados, pero eso quedó para la semana que viene. Se pasó todo para la semana que viene. Todas las actividades de comisiones, todo se pasó para la semana que viene. Una semana que es corta. Porque la semana que viene tenés el feriado del 1 de mayo y el 2. Con el feriado puente, ¿no? Porque el Claro. 1 de mayo cae jueves. Qué rápido se fue abril. El 1 de mayo cae jueves y el 12 es feriado puente. Sí. Ok. Bueno. Hay una canción, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Claro. ¿Quién es? De Sabina. Claro, y es lo que evidentemente te pasó a vos. Sí, y eso que cumplo años, pero mucho ariano. Feliz cumpleaños a Flora, al Corta. Feliz Nuestra cumpleaños. compañera que hoy está cumpliendo años, sí. Hoy cumpleaños, Sí, Flora. hay mucho Muy ariano. bien. Sí, feliz cumple a Flora. Debe- Ni se enteró todo, debe estar durmiendo. Sí, completamente ¿Te ves dormida. identificada con ella en tanto ariana? No, somos bien distintas, muy distintas. ¿En qué podrías dar como un rasgo bien de diferente? Somos determinadas, pero somos Muy muy bien. distintas, muy distintas. Muy bien. En principio Flora es muy hipocondríaca y yo soy todo lo Sí, contrario. eso queda claro. Así que bueno. ¿La vas a llamar? Sí, Pero- por supuesto, ¿cómo la van a llamar? Bueno, Habría que ver, porque ¿qué? si uno lo mide sobre cantidad de vacunas. No, Ana pero eso María. no es hipocondría. No. Yo soy prevenida. Prevenida. Pero no porque tenga miedo, sino porque soy como práctica, ¿entendés? Que me soluciona el problema voy, ¿no? Te va a Así evitar que un problema futuro. ¿Hace celebración ella? ¿Festeja? ¿Hace Una algo cosa No, hoy creo que no. Tengo entendido Hoy que no. no. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. Se conocieron las primeras imágenes del Papa Francisco en su féretro. Las está mostrando el Vaticano. Esto dentro de la capilla de Santa Marta, donde él vivía, que era la
como el espacio para los huéspedes. Y en todos los rituales que vamos a empezar a ver ahora, el propio Papa, fallecido de un derrame cerebral, eso fue otra información que se conoció en las últimas horas, tomó muchas decisiones para quitarle bastante pompa al procedimiento. De hecho, se utilizaba un féretro de distintas maderas, se usaba más de un féretro. Sí, claro, son 3 féretros de 3 maderas diferentes. Todo eso lo simplificó él mismo. También le sacó el catafalco, que tenía como una cosa también que se ponía el féretro sobre unas almohadas. Todo lo que tuviese que ver con algo más vinculado a cierta exhibición de dinero, porque también de ponerlo en un lugar superior a otros. O sea, simplificó, pero sobre todo hizo todo un procedimiento más sencillo y menos exuberante. Él le decía a una periodista mexicana a la que le contaba que él había dejado las instrucciones para las modificaciones, le decía, me va a tocar estrenarlo a mí, se reía el Papa respecto de estas ceremonias con menos oropeles, ¿no? Más sencillas, como le gustaba a él. Y la gran pregunta, a medida que, bueno, primero va a estar en la capilla, después va a ir a la plaza de San Pedro, el miércoles, a la Basílica, de San Pedro, ahí en el Vaticano, y después él también dispuso que no quería ser enterrado donde han sido enterrados los demás papas, dentro de la Basílica de San Pedro, sino en su iglesia favorita de Roma, en un lugar también más sencillo y más accesible también a la visita de los fieles. Lo que eligió el Papa, el velorio va a ser el funeral es el día sábado, allí en la plaza de San Pedro, y a pesar de que era una figura de posturas muy claras respecto a la cercanía a los más pobres, la defensa de los migrantes y demás, van a ir las figuras de la ultraderecha, para los cuales el Papa representaba un contrapeso. Es el caso de el propio Javier Milei, que va a asistir a los funerales, y también Donald Trump dijo que va a asistir a los funerales. Sí, el Papa va a ser enterrado en la Basílica de Santa María, que era como su basílica preferida ahí en Roma, que tiene el detalle, por ahí no es un detalle al pasar, que está justo enfrente de la Embajada Argentina en Roma. Ah, mirá. Está ubicada justo enfrente de la Embajada. Por ahí es un detalle, por ahí no lo sé. Sí. Pero está justo enfrente de la Embajada. Es cierto, los líderes... A ver, hay que ver cómo se va resolviendo, porque el Papa, además de ser un presidente, porque el presidente del Estado Vaticano... El jefe del Estado Vaticano. Tiene como si fuera rango de rey, porque no tiene, nada más que no tiene sucesión. Entonces también se moviliza en el mundo para este tipo de eventos ese tipo de figuras. Van los reyes también. Claro. Van los reyes y los jefes de Estado, digamos. Veremos, claro, que él dispuso, hay que ver, porque empiezan a aparecer también las decisiones que fue tomando, pero él dispuso algo sencillo. Claramente buscó quitarle la mayor cantidad de pompa posible, como lo hizo también al asumir el papado hace más de 10 años, al elegir el nombre Francisco, al vestirse de manera sencilla. El punto es cuánto logró el Papa cambiar la iglesia hacia adelante. Sabemos que lo tomó como una gran preocupación. De hecho, hay una enorme cantidad de cardenales. Esta vez van a votar en el cónclave para elegir al sucesor del Papa. Son 135, los cuales 4 son argentinos. Y, por ejemplo, al Papa lo eligieron entre 115, o sea, hay 20 cardenales más, y además una vez que tienen 80 años ya no pueden votar, con lo cual hay mucha rotación de los que fueron los cardenales que eligieron al Papa Francisco hace más de una década. Y además sus países de origen es mucho más diverso, porque el Papa eligió obispos de 71 países, son los que van a votar. Cuando lo eligieron ahí eran de menos de 50. Es un Papa también que pensó mucho en una iglesia católica menos centrada en lo que fue su eje histórico, que por supuesto que es Roma, Italia y Europa, y empezó a abrirse mucho más a África y a Asia. Es un papa que viajó mucho por Asia y por África particularmente. Hay que ver si hay una reconfiguración o si la gran resistencia de los sectores más conservadores logran imponer a algunos de sus candidatos, porque también hay una reacción muy fuerte dentro de la iglesia
Iglesia Católica a lo que representó el Papa, y pensaba, no es exactamente igual que los integrantes de la Corte Suprema, pero necesitan 2 tercios. 2 tercios, sí. Hay que ver cuántas votaciones les requiere ponerse de acuerdo. El Papa Francisco salió al cabo de 5, Juan Pablo II salió al cabo de 8 elegido. Pero son 2 a la mañana y 2 a la tarde. Puede durar... claro, por eso, puede durar un montón. Cada vez que nos suman 2 tercios sale la fumata negra, vuelven a votar, fumata negra, y así hasta la vemos papa, que es cuando uno se entera antes, porque primero sale el humo blanco y después aparece quién es el papa que ha sido elegido. Así que ya están todos los cardenales, que son los que juntan votos, operando. Emergen algunos candidatos bastante contrapuestos desde los representantes. Hay uno de Nueva Guinea, que es el que habla de que Europa... perdió su fisonomía, perdió sus raíces, que está siendo invadido por otras religiones, que no hay suficiente crecimiento de la población europea, etcétera. Y después hay otros que no, que siguen mucho la línea que marcaba el Papa, bien distinta, sobre la diversidad y abrazar la diversidad, pues, no solamente en términos sexuales, sino también en términos de la diversidad regional, sí, y el diálogo con otras religiones. Leía, si uno ve como figura global, ¿no? Pues si te pones a leer, fue el primer papa que visitó la República Arábica, fue el papa que fue 5 veces a África, fue un papa que recompuso vínculos que habían quedado dañados con los musulmanes, también recompuso vínculos con China. Fue un papa de una mirada geopolítica realmente muy potente, con un papado tremendamente ambicioso, pero tremendamente ambicioso. Hay que ver cuánto de, las reformas que ambicionó las puede hacer duraderas el Papa. Eso se va a empezar a ver. Lo que sí era una figura de una sencillez, de una humildad, que hacía que incluso aquellos que estaban en las antípodas del Papa, vayan ahora a saludarlo, incluido Milei, ¿no? Acá quizás la nota disonante fue la de Nicolás Márquez, su biógrafo, el biógrafo de Milei, no del Papa, que habló de que, que ahora ojalá que la Iglesia Católica vuelva a ser la Iglesia Católica que era, pero de todas maneras alertó sobre lo que él considera un peligro, que es que la gran mayoría de los que van a votar son designados por este Papa. Así que Nicolás Márquez fue un poco el que recordó esta línea que tiene la ultraderecha en contra del Papa. No es de cardenales católicos, sino de sus amigos amanerados y comunistas, dice Nicolás Márquez. Cagamos. Deseo con todo corazón equivocarme y que la votación me sorprenda. Caso contrario, la Iglesia seguirá en la senda de la autodemolición. Este es una persona muy cercana a Laje, que es Antonio Laje. Antonio no. Gracias. Agustín Laje, el titular de la Fundación mileísta. Más allá de esta voz discordante, los demás, saludaron al Papa, etcétera, aún en las diferencias, como dijo Milei, que ayer anunció que se había separado. Yuyito González dijo que al cabo de un año la relación había llegado al fin. Pasó un poco inadvertido en el medio de lo que estaba pasando con el Papa. Tampoco tiene tanta relevancia la cuestión personal del presidente, que ayer se dedicó nuevamente a enrostrarle mandrilandia a los economistas que habían dicho que con la salida del cepo iba a haber un salto cambiario, que hubo los primeros días, pero efectivamente, como Milei predijo, el dólar empezó a ir hacia el piso de la banda de los 1.000 pesos. Con lo cual, paradójicamente, el problema sigue siendo el del atraso cambiario, un país que se sigue encareciendo en dólares, que es bastante problemático porque alienta las importaciones, los gastos de los argentinos en el exterior, hace menos competitivas las exportaciones, en un mundo de estamos, claro, ayer muy sacudidos por la muerte del Papa, pero lo que pasó financieramente, lo que está pasando en el mundo, el nivel de tembladeral que está saliendo de Estados Unidos es fuertísimo. ¿Por qué? Porque ahora Trump se le dio por enconarse con el titular de la Reserva Federal, que es como el titular del Banco Central, al que Trump no puede tocar. El titular de la Reserva Federal en Estados Unidos tiene estabilidad de verdad, no como nuestros titulares de los bancos centrales. Tiene realmente estabilidad, pero Trump dice que lo quiere sacar y empezó a burlarse de él. Tiene autonomía, tiene una fuerte autonomía.
¿Por qué? Porque está preocupado por el efecto inflacionario de las medidas de Trump, entonces sube la tasa de interés. Eso frena la actividad económica y enfurece a Trump, que quiere que baje la tasa de interés, Jerome Powell, que ahora está en el ojo de la tormenta. Entonces la idea de que Trump puede ir muy lejos tratando de sacar al titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos generó un día de muchísima inestabilidad. Y también hay un desafío de la Corte Suprema que le frenó las deportaciones automáticas, digamos, de ciudadanos venezolanos. Y también Harvard, la universidad, se le paró de manos porque, bueno, condicionó una gran cantidad de fondos de investigación a las universidades, a que las universidades cambien su agenda, cambien el criterio de admisión de los estudiantes, a que cambien docentes, por ejemplo, o que no tengan líneas que el gobierno norteamericano considera demasiado woke, liberales, progresistas, etcétera. Muchas de las universidades aceptaron los condicionamientos que le ponía Trump para no perder fondos, y no así la Universidad de Harvard, que dijo que no. Entonces sufrió un gran recorte y ahora Harvard decidió ir también a los tribunales para desafiar esta metodología, planteando que, bueno, que interfiere indebidamente con las cuestiones internas de las universidades, también el gobierno de los Estados Unidos. 6:16 de la mañana. Saint of Me. No, Bittersweet Symphony. The Verb. Tenemos 17 grados, una mañana no muy fría. It's a bittersweet symphony that's life, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. Places where all the things meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mode, I am here in my mode. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode, no, 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 no. Well, I've never prayed, but tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine, let it cleanse my mind. I feel free now. But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mode, I am here in my mode. And I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode, no, 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 no. Have you ever been I can change it, you know, I can change it. 'Cause it's a bittersweet symphony that's life. 6:19 de la mañana. ¿Cómo estamos, Jopo? Buen día. Buenos días, María. Una mañana menos fresca que ayer, podemos decir. 3 grados más arriba el termómetro. Ahora iniciando la cuenta ahí, merodeando los 17 grados. En un día que también va a mostrar en todas las franjas horarias una recuperación con respecto a los registros de ayer. Bien, viento a 6 kilómetros por hora ahora desde el norte, la humedad del 73%.
cielo algo nublado, se ven estrellas, se ve la luna y una jornada que va a tener bastante sol y que en horas de la tarde va a hacer que muchos se vuelvan con la campera abierta. 23 la máxima para hoy, no hay previsión de lluvias. Ahora algunos menos abrigados que ayer, pero sí, todavía se ve a los laburantes emponchados, María. Bueno, así que un día agradable, un otoño lindo. Sí, que mañana vamos a tener la jornada más templada de toda la semana con 24 o 25 grados. Después volverá a bajar el jueves. Pero por lo pronto, una semana, y hoy lo confirmamos, con ambiente agradable, ideal para mantener la estufa apagada. Bien, gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Con Superpréstamo de Santander podés hacer todo eso que tanto querés. Remodelar la casa, salir de viaje, hacer la parrilla, arreglar el auto y mucho más. Pedilo ahora desde la app Santander y tenelo en tu cuenta al instante. Santander, es el momento. Cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia y condiciones de contratación. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en Argentina, consulte en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. ¿Escuchó? Sí. Es la nueva Andes Origen Oro, que lo llama desde la heladera. Déjese encantar por su liviandad, déjese llevar por su dorada musicalidad. Y deje de escuchar esto y dele para adelante, que es una barbaridad. Y recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous V. Participa por entradas para ver a Lali en Vélez este 24 y 25 de mayo. Y conoce a la reina del pop en un meet and greet. Seguinos en @SedalArgentina y regístrate. Tu mochila pesaba más que el monumento, contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-assistance.com con tu asesor de viaje. Pymes que sí, son las que eligen ICBC, con soluciones a medida cerca de tu empresa cada día. Pymes que sí, con ICBC. Sí. Hacete cliente ICBC y potencia tu empresa. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance, para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones, confort para tus sentidos. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Supermayorista Vital. Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Aceite girasol cañuelas por 900 centímetros cúbicos, 1.949 pesos. Lavavajillas magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 27 de abril o hasta agotar stock. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. Si es rico, es Knorr. Salsa a base de tomates libre de gluten. Hierro Casa de Fuegos. Una parrilla moderna con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro, Boulevard del Mirador 220 Nordelta y Costa Rica 5602 Palermo. En instantes, recorremos la ciudad con el móvil de Juli Roffo y te lo mostramos con la nueva familia Motorola Edge 50. Su sistema de cámaras con inteligencia artificial te permitirá sacar fotos espectaculares. Descubrí la familia Motorola Edge 50 en motorola.com o los stores del país.
¿Cuánto? Estudia Contador Público. Formate con una visión estratégica para trabajar en el mundo contable, impositivo y financiero. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Betú, ¿cuál es la tarjeta que tiene los mejores ahorros? La del Santander. ¡Correcto! Vení con tu sueldo a Santander y disfrutá de los mejores ahorros. Es el momento de cobrar tu sueldo en Santander, porque tenés cuenta y tarjeta gratis y los mejores ahorros en supermercados, farmacias, indumentaria y más. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. Turn 98. You won the lottery and died the next day. UrbanaPlayFM.com. And isn't it ironic? Don't you think? Somos la radio que ves. 6:25 de la mañana y mientras empiezan a difundir las primeras imágenes del Papa en un ataúd en casi prácticamente al ras del piso, es una estructura muy sencilla porque él mismo determinó que no le usaran un catafalco, que es como una estructura decorada, más ostentosa, que lo ponía en altura, más utilizaban 3 ataúdes, etcétera. Bueno, él mismo se preocupó de simplificar al máximo lo que van a ser sus exequias. Va a estar 3 días el cuerpo del Papa Francisco exhibido en la Basílica de San Pedro y el funeral, se conoció ahora, va a ser el sábado a las 10 de la mañana, hora italiana, o sea que va a ser, son 5 horas menos, sí. Acá 5 de la mañana del día sábado va a ser el funeral, el homenaje y la última despedida allí en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y de allí lo van a llevar a la capilla que él eligió, la Basílica Santa María la Mayor, que es la basílica que eligió el propio Papa para que descansen sus restos, que es distinto al lugar más destacado que tiene incluso el resto de los papas que están enterrados dentro del Vaticano. Así que un poco también sus últimas voluntades, que en el caso del Vaticano son un procedimiento que queda, porque no es que es individual las decisiones que él tomó, sino que él modificó los procedimientos del Vaticano y en este caso, como les contaba, que él le había dicho bromeando a una periodista mexicana, los voy a estrenar yo. Bueno, está esta nueva forma tiene mucho que ver, por supuesto, con la voluntad del Papa de ser un Papa mucho más sencillo, más austero y tratado más como un par que como alguien elevado, y eso un poco desde lo simbólico también está en la manera en que está dispuesto el féretro, que en lugar de ser de 3 maderas distintas como era antiguamente, y está con su sotana blanca y un rosario en la mano. El Papa Francisco, así dispusieron su cuerpo. Decíamos que ahora está siendo exhibido allí donde vivía. Mostró el Vaticano las primeras imágenes, que eran la casa de visita de Santa Marta, y ya mañana sí lo llevan a la Basílica de San Pedro para estos 3 días donde uno imagina que va a haber un intenso desfile de personas yendo a despedir los restos del Papa Francisco a lo largo de 3 días y después un masivo funeral el día sábado con la presencia de líderes del mundo entero que ya están confirmando, incluido, ya contamos que va a viajar Javier Milei. Sí. No sabemos Cristina Fernández de Kirchner. Yo me preguntaba también si la situación judicial le permite viajar. Seguramente requerirá de un permiso en los tribunales si es que quisiera viajar Cristina Fernández de Kirchner. Sí, a ver, ayer yo estuve preguntando, nadie sabe qué es lo que va a hacer, porque digo esto, Cristina había forjado al final una muy buena relación con el Papa Francisco, y como van líderes mundiales, no solamente presidentes, sino que ella puede participar, digo, en el caso de expresidente, presidente. Hay que ver ahí quién los acomoda también, porque todo el tema de la embajada, digamos, en épocas menos contenciosas, la embajada se ocupa también de facilitar a un expresidente su movilidad dentro de una ciudad. Pero bueno, en este caso las cosas están mucho más tensas, no sé qué puede llegar a pasar ahí.
Muy bien, Guido. Bueno, hoy tenemos fútbol a partir de lo que fue la suspensión del día de ayer para la finalización de la fecha 14ª de la Liga Profesional. ¿Había alguna que es por los porotos para la clasificación de octavos? Sí, se pasaron los 3 partidos de ayer por los porotos y había uno que era más importante que otro, creo yo, que es el partido de Argentinos Juniors frente a Barraca Central. Ese partido, en donde Argentinos puede llegar a ser escolta de Boca, se juega hoy a las 7 de la tarde de la misma manera que Tigre frente a Belgrano de Córdoba, 2 partidos de la zona que lidera Boca, y el tercer partido también de ese grupo es Independiente de Rivadavia de Mendoza frente al Dosivi a las 9:15 de la noche. Estos son los 3 partidos de la Liga Profesional del torneo nuestro. Muy nariz tomada, tu tono de voz está... Sí, estoy mal, ¿no? estoy mal. Bueno, pero yo te lo había dicho en los Nos minutos tapamos la nariz de apertura. ¿qué? Y esto va a ser así ya, seguramente. Para siempre. ¿Pero qué es lo que te da alergia en otoño? Todo, ¿Se caen las hojas? El otoño, todo, el invierno, el frío, las hojas. Pero entonces no es alergia. El laburo, sí. Es un poco todo, sí. Un poco todo, bueno. Sí, los ojos desorbitados. También fíjate que yo, la voz bien firme, bien fuerte, la cara no tanto, se va cayendo, pero se mantiene la fuerza de la voz. Bueno. Hoy tenemos Copa Libertadores de América. ¿En serio? Volvemos a nuestra Copa Libertadores de América, ni más ni menos que con Racing jugando en Chile frente a Colo-Colo. Es un gran partido el que tiene por delante la Academia. Es hoy a las 9:30 de la noche. Lo puede ver el hincha de Racing o el hincha del fútbol por Fox Sports. Y a las 7 de la tarde juega Alianza Lima, el equipo de Pipo Gorosito que sacó a Boca de la fase de grupo de la Libertadores. Hoy recibe a Talleres de Córdoba a las 19 horas. Y hoy, Copa Sudamericana. Juega Independiente en Paraguay a las 7 de la tarde. Va el rojo que tiene una derrota y un triunfo. Ok. Va el rojo a jugar a Paraguay frente a Guaraní a las 7 de la tarde y juega Lanús también frente al Vasco da Gama a las 9:30 de la noche. 2 partidos de la Copa Sudamericana, 2 de la Copa Libertadores de América, 3 de nuestro campeonato local en lo que tiene que ver con el fútbol de nuestros equipos. Y por fuera de eso, la noticia del automovilismo. La Fórmula 1. ¿Qué pasó? Franco Colapinto. ¿Qué pasó? Va a Miami. Recordemos que Franco Colapinto viene de no estar con Alpine ni en Bahrein ni en Arabia Saudita. Se viene a Miami el 4 de mayo. Pero puede ser un tema comercial también, porque Miami, es fuerte de Latinoamérica, bueno, hay algo por ahí, digo, no sé. Bueno, esto va en consonancia también con un mal desempeño de Jack Doohan, que dijo que está, que el domingo pasado en Arabia Saudita dijo, son de los peores días de la Fórmula 1 mía. Esto salió 17º. Le sacaron más de una vuelta a Jack Doohan, el australiano que compite en Alpine con Colapinto. Va a ir Franco, vuelve como piloto de reserva en principio, pero tal vez sea la última carrera de Jack Doohan el domingo 4 de mayo en Alpine, pero Franco otra vez en los boxes allí junto al equipo francés. 6:33 de la mañana y ayer el dólar cayó por debajo del valor que tenía el tipo de cambio oficial con la salida del cepo. O sea, se abarató el dólar, se eliminó la brecha y efectivamente, como había dicho el gobierno, iba a estar más cerca del piso de la banda de los 1.000 pesos que de los 1.400. Los primeros días pareció moverse hacia el techo con una devaluación inicial, ¿no? Del 11%, 10% y después empezó a bajar. Con lo cual, el tema del atraso del tipo de cambio se agrava. Volvió a estar presente, básicamente, porque fue una salida no traumática. Esto además es bueno porque vos estás pensando cuánto el traslado a precios podía haber del salto cambiario, ¿no? Sí, a ver, el traslado, lo que tiene que ver con el traslado a precio y el salto cambiario y el tipo de cambio va todo junto, pero no al mismo ritmo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el dólar ayer volvió a bajar en la plaza mayorista, quedó abajo de los 1.100 pesos, 1.094 pesos. El Banco Nación terminó vendiendo a 1.110. Esto significa una caída del 4%, 4,3%. Ahora, esto que vos decías se acerca cada vez más al piso de la banda. El piso de la banda son los 1.000 pesos.
por lo menos por los próximos 8 días, porque a partir del 1 de mayo vas a tener una pequeña devaluación de 1% nuevamente. Lo que pasa es que, claro, leía hoy la nota de un economista que dice, volvemos a tener problemas parecidos. Es verdad que saliste del cepo, que era una instancia muy compleja, pero dice, bueno, volvemos a tener el tipo de cambio muy atrasado y el tipo de cambio en el mejor de los casos evoluciona más despacio que la inflación. O sea, si la inflación va a estar en 3, ponele, y el tipo de cambio se devalúa 1 en el mejor de los casos, te seguís encareciendo progresivamente en dólares todo el tiempo. Bueno, esto te está afectando desde muchos lugares. Uno de esos tiene que ver con esto que vos decías, el atraso cambiario, que es lo que hace que seas mucho más caro a la hora de exportar, por ejemplo. Y el atraso cambiario también lo que significa es que aquellos productos que vos querés vender en dólares y que estén atados a precios internacionales también se te complica. Y esto está pasando con la soja. La soja en el mercado internacional cayó. Y cayó el tipo de cambio en la Argentina y eso significó que ayer la tonelada perdió 20.000 pesos sin hacer absolutamente nada. Claro, los agroexportadores no estaban liquidando la cosecha a la espera de que una salida del cepo les diera un mejor tipo de cambio. Y en realidad ahora tienen un tipo de cambio peor que el que tenían la semana pasada y un precio internacional más bajo. Vos pensás que el tipo de cambio de los exportadores, teniendo en cuenta que con el porcentaje que podían vender en el mercado financiero de los dólares, no solamente al Banco Nación, les da un tipo de cambio de 1.200, 1.230, dependiendo también del precio internacional. Hoy están en 1.100 y el precio internacional cayó. Sí, dicen que la respuesta del gobierno es vayan todos al carry trade, o sea, agarren los pesos, pónganlos a trabajar en tasa de interés y si el dólar sigue quietito, ganás en dólares al cabo de un tiempo. Claro, eso es básicamente lo que están haciendo. Muchos están desarmando su posición, se están yendo a hacer carry trade. Algunas entidades financieras se lo están recomendando a sus clientes más importantes. Ahora, acá Fausto Espotorno dijo, yo no sé si haría eso, si recomendaría eso por la volatilidad que significa una banda cambiaria, porque podés ir de una punta a la otra, básicamente. Bueno, hasta ahora lo que está sucediendo es eso. Se viene una semana de tranquilidad, se supone que la semana que viene va a estar en los mismos términos. Ahora, el problema va a ser en qué momento el gobierno va a dejar de mostrar que tenía razón para ir a buscar lo que necesita. Que son las reservas para de dólares, salir a comprar. Ahora dijo, hasta que no toque 1.000 no compro, pero necesita, por el acuerdo con el Fondo Monetario, acumular reservas, por lo cual en algún momento tiene que empezar a intervenir y comprar. En algún momento va a tener que hacerse de dólares. ¿Por qué? Porque en la primera revisión, que es en junio, necesita mostrar que acumuló 4.000 millones. A ver, no parece una barbaridad, no parece un número inalcanzable. Si junta 2.000 millones, puede ser que el fondo le diga, bueno, vas bien. No, y además tiene la liquidación de la cosecha y el ingreso. Por eso. Contabiliza, creo, también los créditos de organismos internacionales. Este primer trimestre dicen que no es el problema, el tema es hacia adelante. Hacia adelante, pero claro, pero si empezás flojo en este semestre, que es el semestre de acumulación de reservas, se te complica el segundo semestre. Sí, por ahora, Mandrilandia, según Milei, de todos aquellos que preveían un salto en el tipo de cambio abrupto después de la salida del cepo, dicen, miren lo que pasó. Es cierto que Milei en eso genera una situación muy contraintuitiva de la historia de la Argentina, ¿no? Todo el mundo esperando que cuando el dólar se suelta, sube. Y es cierto que esta vez no solo no subió, sino que bajó respecto del tipo de cambio oficial hasta ahora. Porque, insisto, estamos, como decía David, dentro de una banda de 1.000 y 1.400. El gobierno dice que cuando toque el piso de los 1.000, ahí empieza a comprar dólares el Banco Central. Nosotros vamos a empezar a rectificarnos, me parece. 11 68 61 1043. Muy temprano para esto, pero corresponde. Buen día. El 2 de mayo no es feriado. Es día no laborable y los que trabajamos en el sector privado lo tenemos que trabajar. Bueno. Claro, el 2 de mayo es viernes, lo que pasa es que queda ahí en un sándwich terrible. El jueves es no laborable, el de Semana Santa, el que venimos ahora, el que es no laborable es el de... Sí, no laborable. Jueves 1 de mayo, feriado, viernes 2 de mayo, no laborable, ahí dependerá de la buena voluntad de los empleadores. El empleador, a ver si paga como feriado. O te lo deja tomártelo.
O te lo deja tomártelo, sí. Eso, sí, ahí va. totalmente. Muy bien, 17 grados 1 la temperatura. Máxima para hoy de 23. Estos son los Rolling Stones. Saint of Me. St. Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said yes. I said yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song, and all the special pleasures of doing something wrong. I said yes. I said yes. I said yeah, oh yeah, oh yeah. You'll never make a saint of me. Oh yeah, oh yeah. You'll never make a saint of me. Could you stand the torture and could you stand the pain? Could you put your faith in Jesus when you're burning in the flames? I said yes. I do believe in miracles, and I wanna save my soul, and I know that I'm a sinner. I'm gonna die here in the cold. I said yes. I said yes. I said yes. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make a saint of me. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make a saint of me. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make a saint of me. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make a saint of me. I thought I heard an angel cry. I thought I saw a teardrop falling from his eye. John the Baptist was a martyr. He stood up Herod's hate, and Salome got a wedge to have it served up on a plate. I said yes. Yeah, I said yes. I said yeah. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make a saint of me. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make a saint of me. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make a saint of me. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make a saint of me. Seis y 43 de la mañana, si nos estás viendo esa imagen del cielo que amanece con la dirección de Harry, el graf del Tortu Romero, Nelson Lamana en robótica, la producción de Agustelesca, el Tano en iluminación, la central del Tano y el Switcher Master Mati Guerrero. Vamos a ver cómo está el tránsito hasta ahora. Diego Fernández. María, muchas gracias. Buen día. En Panamericana ya hay demora en las zonas del peaje del ramal Pilar, sentido a la capital federal, y en la avenida General Paz se registra congestión desde la altura de la autopista Richeri, sentido al Río de la Plata. En la zona sur de la ciudad, en Bedia y Fernández de la Cruz, un motociclista fue atropellado por un auto. Circular con cuidado por ese sector, y los trenes y el subte operan sin problemas, María. Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, y dentro de la figura del Papa tiene tantas maneras posibles, ¿no? De pensar lo que fue su papado, porque fue, creo, un papado tremendamente ambicioso en términos de la renovación de la Iglesia y también de lo que significaba el Papa como una figura de contrapeso en un momento de emergencia de la ultraderecha, ¿no? Con un discurso muy xenófobo, un Papa que le había mandado una carta a los obispos norteamericanos diciéndole su rechazo a la asimilación de la idea del inmigrante con el criminal. Y dentro de lo que el Papa hizo dentro de la Iglesia Católica, también tuvo que ver con revisar el pasado de la propia Iglesia Católica y abrió documentación que había sido secreta. Por ejemplo, había documentación que tenía que ver con si la Iglesia había hecho lo suficiente o no durante el Holocausto, y también abrió a unos estudiosos argentinos la posibilidad de revisar la documentación que tenía que ver con el accionar de la Iglesia Católica durante la última dictadura militar en la Argentina, que fue muy controversial de muchas maneras. Federico Tabelli es historiador, politólogo, teólogo, profesor de la Universidad Católica Argentina, y escribió en base al acceso que le garantizó justamente el Papa Francisco: La verdad los hará libres, la Iglesia Católica en la espiral de la violencia argentina, del 66 al 83. ¿Qué tal, Tabelli? ¿Cómo le va? Buen día. Hola María, un gusto saludarte a vos y a tu equipo. Gracias. Bueno, estás en Alemania, ¿no? Sí, yo estoy en Alemania, yo trabajo en Alemania y en Argentina. ¿Cómo se ve desde Europa lo que está pasando con la muerte del Papa? Bueno, se ve como un momento de gran cambio, ¿no? El Papa Francisco en la escena internacional, en Europa al menos, ¿no? Era muy valorado, ¿no? Impactaba mucho su forma de comunicarse, sus gestos, ¿no? Y por supuesto sus acciones. Uh-huh. Veremos ahora si el sucesor, si talló lo suficiente dentro de el cónclave de cardenales con las designaciones que hizo como para pensar que la Iglesia sostenga este rumbo, o si va a haber una reacción conservadora, porque también todos estos movimientos reformadores generan reacciones conservadoras fuertes. Sí, claro, es un poco como lo que vemos en el mundo, ¿no? El globalismo y las reacciones nacionalistas, ¿no? De todas formas, ¿no? Vos sabés bien que el Papa se elige habitualmente, ¿no? Dentro del colegio de los cardenales, o sea, estas personas de tanta incidencia en la Iglesia, y el Papa Francisco prácticamente la mayor parte de estos cardenales que van a elegir al Papa, o desde donde se va a elegir al Papa, los eligió Francisco, y tienen una representatividad mucho más multicultural, geográficamente mucho más dispersa, o sea, ya no es toda esa preponderancia europea que sí teníamos anteriormente. Así que bueno, lo que nos puede esperar el cónclave es realmente una sorpresa, como lo es siempre, ¿no? Pero en este caso pienso que un poco más todavía también. Claro, si bien el núcleo, ¿no?, más grande sigue siendo de los obispos italianos, que son 17 sobre unos 135, hay muchos más países y mucho más cardenales, justamente porque es parte del diseño que dejó el Papa, ¿no? El Papa Francisco para la elección de su sucesor. Claro, exactamente, ¿no? Siempre que viene un cónclave se habla, ¿no? De candidatos o no candidatos, ¿no? Siempre se dice que quienes entran papables no son los elegidos, sino va por otro lado. Y bueno, eso es lo que podemos esperar, ¿no? Claro. Pero yo creo que va a ser un cónclave distinto en este sentido. Estamos charlando con Federico Tabelli, historiador. ¿Tuviste trato personal también con Francisco en este proceso en el cual les dieron acceso a la documentación de la Iglesia Argentina sobre, bueno, el periodo de la dictadura? Yo a él lo conocí personalmente en su tiempo que era arzobispo de Buenos Aires. Uh-huh. Sí. Y él tomó esta decisión, digo, es equiparable, también leía que en el Vaticano tomó la decisión de abrir los archivos de Pío XII porque había toda una controversia alrededor de qué rol había tenido la Iglesia Católica durante el Holocausto, como lo hubo en Argentina respecto de, bueno, cuán condescendiente o cuánto supo o cuántos curas fueron cómplices también de la represión ilegal durante la última dictadura. Y el Papa un poco les abrió esa documentación a ustedes como investigadores. Claro, esto es así, digamos, ya él desde el tiempo que era arzobispo de Buenos Aires tuvo una iniciativa muy importante junto con
con otros en la conferencia episcopal, de hacer accesible la documentación de los obispos, vamos a decir, de la Iglesia, a los familiares o allegados de las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, para que, bueno, pudieran tener información si es que esa información podía brindar algo. O sea que hubo un primer paso importante que se dio en Argentina respecto de el acceso a la documentación por parte de las víctimas y la justicia. Él después, cuando fue elegido papa, hizo el mismo procedimiento en el Vaticano, y como consecuencia de eso también nos autorizó a un grupo de historiadores que pertenecemos a la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina a investigar este periodo y a escribir, también lo hicimos a pedido de los obispos argentinos, una historia de qué es lo que pasó con la Iglesia en su sentido más amplio y en su sentido más estricto de los obispos o de la autoridad durante el tiempo del terrorismo de Estado, de la dictadura militar. A diferencia de lo que vos mencionaste, sí, de Pío XII, esos son, digamos, archivos históricos que hay un periodo de tiempo que los separa de la actualidad y que se van abriendo gradualmente. Son archivos que de alguna forma ya fueron ordenados, ya fueron puestos en determinados estantes. Los archivos, y esta es la decisión extraordinaria del Papa Francisco con los que trabajamos nosotros, en realidad son cajas que están todavía en las oficinas donde se produjo esa documentación. O sea, ni siquiera son archivos históricos, sobre todo esos del Vaticano, porque son de los años 70 y 80. Para los investigadores solo es accesible en el Vaticano hasta los años 40 y 50, ¿no? Entonces uno ve acá también la importante decisión del Papa Francisco respecto de este tema. Sí, un tema, a ver, porque fue muy controversial también el rol de la Iglesia Católica durante la última dictadura, cuántos sabían en la cúpula de la Iglesia respecto a la represión ilegal. Muchas familias católicas también acudían a sus curas para contarles lo que pasaba. De hecho, bueno, las primeras madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas a la salida de una iglesia, juntando plata para tratar de sacar una solicitada, los curas palotinos, las 2 monjas francesas secuestradas, torturadas y desaparecidas. ¿Cuánto? Es una pregunta un poco gruesa, pero ustedes, a partir de este acceso que les dio el Papa Francisco, ¿cuánto creen ustedes que la cúpula de la Iglesia sabía realmente lo que estaba pasando? Bueno, hay que diferenciar, como vos decís, es una pregunta un poco gruesa. Por un lado, como vos haces referencia, hay una iglesia que es perseguida, ¿sí?, muy violentamente, porque justamente desde la junta militar, todo aquello que sea trabajar en favor de los pobres, por ejemplo, es visto simplemente como comunismo. O sea, todo es blanco o negro. O sea, cualquier cosa un poco más hacia un lado o hacia el otro es vista como comunismo y por tanto perseguida y aniquilada, ¿no es cierto? Secuestrado, desaparecido, lo que sea. Inclusive tenemos un obispo que es Enrique Angelelli, sí, el obispo de La Rioja, que uno podría decir, bueno, es un obispo. Bueno, él también fue asesinado en este contexto. Ahora, lo que vos me preguntás en concreto, nosotros lo trabajamos todo ese tema en el tomo 2 de La Verdad los hará libre, que publicamos por Planeta. Y allí podemos ver, una cosa es, por ejemplo, lo que era el obispo militar, podríamos decir, o que es lo que se llamaba el vicario castrense, que en esa época era Tortolo. Bueno, él es evidente que tiene un mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque los capellanes castrenses que dependen de él trabajan en las cárceles y trabajan también algunos en los centros clandestinos de detención, trabajan, digamos, ¿no? O sea, históricamente estaban ligados a las Fuerzas Armadas y después ellos mismos cuentan que los mismos militares los abordaban a estos capellanes diciéndoles que tenían las conciencias conflictuadas, era la expresión que usaba. O sea, no sabían cómo procesar todo eso que hacían. Algunos lo querían hacer, otros no lo sé, pero quiero decir, este era evidentemente un problema. Y después, por supuesto, toda esta discusión se llevó a cabo entre los que eran los obispos más importantes, Primatesta, Aramburu y otros, que eran la cúpula de lo que se llamaba la Conferencia Episcopal Argentina, y este problema de cómo relacionarse con la junta militar, con la información que se iba conociendo. Ahí el problema fue siempre que, digamos, esta cúpula brindó un amparo, podemos decir, a la junta militar, porque tenía temor a que
existiera un gobierno comunista, o sea, tenía temor a que cayera la Junta y que se instalara un gobierno comunista, y esto hizo siempre que sus acciones fueran en reuniones privadas, ¿no es cierto? Aunque tuvieran documentos públicos, pero en este tono siempre. Claro. Bien, Federico Tabelli, historiador, politólogo, teólogo, escribió La verdad los hará libres en base a esta decisión que quería rescatar esto también, un papa que en su momento, bueno, fue jefe de los jesuitas durante la última dictadura y había tenido en la previa a su designación cierta controversia sobre qué rol había tenido él personalmente cubriendo a los jesuitas que eran perseguidos por la dictadura, pero me parece que es un papa que no solo pensó hacia adelante la iglesia, sino que también buscó reparar para atrás cuestiones de el secretismo, las complicidades con ciertos crímenes, con los abusos, y acá hay también un ejemplo que tuvo que ver con, bueno, a partir del acceso que les dio a ustedes a los documentos, también, bueno, ser la propia iglesia la que cuente cómo fue esa convivencia con la última dictadura militar. Así que muchas gracias, Federico. Un placer, a ustedes. Hasta luego. Bueno, un papa que me parece que de a poquito vamos descubriendo la dimensión, de a poquito, siempre fue muy leído en clave argentina este papa, que evidentemente seguía muy atento toda la situación política argentina e incluso tomó esta decisión, ¿no?, de abrir los archivos a estos 3 historiadores de la iglesia en un periodo súper controversial del rol que tuvo, que fue en la última dictadura militar, pero bueno, un papa que ahora mismo está siendo exhibidos sus restos, ya se conocieron las primeras imágenes en donde vivía en Santa Marta, para después ser trasladado a la Basílica de San Pedro, y el velatorio será, el funeral, perdón, el día sábado a la mañana ahí en la Plaza en San Pedro en Roma. Si vos sos Club Día, tenés nuevos cupones todas las semanas. Aprovechá estos descuentos exclusivos. Escuchá. Con Día llegas, prepárate. El martes 22 de abril, si sos Club Día, vas a tener un cupón del 20% de ahorro en toda tu compra. Para aprovecharlo, presenta tu tarjeta Club Día de manera física o digital desde la app Día. Compra todo lo que quieras con el cupón de Club Día. Con Día llegas. Ver bases y condiciones en diaonline.com/legales. El cliente debe escanear el QR propio Día reintegro en la cuenta del cliente. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Pymes que sí, son las que eligen a ICBC. Con herramientas y agilidad a China y el mundo van a llegar. Pymes que sí, con ICBC. Sí. Hacete cliente ICBC y potencia tu empresa. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. ¿Cómo disfrutamos del tiempo los mayores de 60 años? Nos dejamos llevar por la música. Estos momentos podrían ser interrumpidos por el virus sincicial respiratorio. Si tenés 60 años o más o padeces alguna enfermedad de base, habla con tu médico o médica y conoce más en virusbsr.com. Esta campaña está apoyada por GSK Biopharma y avalada por la AMR y la SAM. Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. Estudia abogacía. Formate para liderar y transformar el derecho. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. La batería es Williard, tu batería es Williard. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Otros solo cubren. Zika 1 es larga vida y un verdadero escudo contra el agua y la humedad. Zika 1 ahora también en pasta para más trabajabilidad. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! Tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista, sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil. En cronista.com. La Barrera 1980 une la pasión por la limpieza y el detalle, garantizando eficiencia y confianza. Sentite orgulloso de conducir tu auto. Profesionales capacitados y tecnología de vanguardia para un resultado excepcional. La Barrera, Palermo y San Isidro.
La Fura del Sbaus. Ser o no ser. Últimas funciones en Buenos Aires. De jueves a domingo hasta el 4 de mayo en Sala Sin Piso. Entradas en Ticket Flash y boletería de la sala. 6 cuotas sin interés con tarjeta Visa del Banco Nación. Más info en semanaнаción.com.ar. Invita DirecTV. Nuevos vegetales deshidratados de Nor, 100% naturales, lavados, cortados y picados para que sumarnos a tus recetas sea mucho más fácil. Todo el sabor de lo natural. Buena onda. Duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Usá la app Santander. Tenés todo para llevar tu banco en el celu y manejar tu plata estés donde estés. Pagá, transferí, invertí y ahorrá. Todo a mano en la app. ¿No tenés Santander? Descargate la app ahora y abrí tu cuenta. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 6, no se asusten. 7. Por favor. 7 de la mañana. Lo único que falta, una hora más. Estamos peleando una hora menos y vos agregás una más. No hace frío, les quiero decir. 17 grados la temperatura. Sí. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, se van conociendo algunos de los preparativos para el funeral del Papa Francisco, que va a tener lugar ahí en Roma, en la Plaza de San Pedro, el día sábado a las 10 de la mañana, hora de Italia. Va a ser a las 5 de la mañana de nuestro horario. Se conocieron esta mañana temprano las primeras imágenes de los restos del Papa en un ataúd muy sencillo, que fue lo que él mismo dispuso, cambiando las reglas que existían dentro del Vaticano, que incluían una exhibición de 3 ataúdes distintos, de distintas maneras, un catafalco que lo elevaba en altura, digamos, tomó una serie de decisiones muy en consonancia con toda la austeridad que marcó a su papado y la sencillez, que él mismo le contaba a una periodista mexicana y se reía con humor de que él iba a ser quien estrenara estas nuevas disposiciones respecto de cómo enterrar a un papa. Y uno tiene que prepararse, ¿no? Estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa, lo simplificamos bastante. Había que hacerlo, bueno, un poco el ritual lo estrenó yo. A la Francisco. Sencillo. Funeral también a la Francisco. Y como siempre le prometí a la Virgen, y ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María Mayor, porque es mi gran devoción. Venía, ¿no? Siempre iba los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. O sea, hay una ligación muy grande. Va a ser el primer papa que no se ha enterrado dentro del Vaticano, porque como él mismo relataba, su último deseo fue que lo lleven sus restos, la sepultura, a la Basílica de Santa Marta de la Mayor, de la cual él era muy devoto. Entonces, desde el lugar donde se encuentra ahora, que es la capilla de Santa Marta, donde vivía, la zona de huéspedes del Vaticano, porque tampoco vivió dentro del Vaticano, sino en la zona de los huéspedes, irá a la Basílica de San Pedro. Serán 3 días de capilla ardiente, donde seguramente habrá una gran cantidad de personas que desfilen por la capilla ardiente para darle el último adiós al Papa antes de que se produzcan los funerales del día sábado. Un detalle es que es a cajón abierto. Porque cuando vos tenías los 3 cajones, esos que es ciprés, plomo y roble, era cajón cerrado, y como estaba sobre el catafalco, te quedaba muy alto. Bueno, esto es va a estar a cajón abierto y a una altura que la gente lo va a poder ver. Claro, el catafalco es una estructura, ¿no?, grande, decorada, sobre la cual se colocaba el ataúd. Son esas también, Napoleón, me acuerdo, la tumba hay que mirar para abajo, ¿no? Son esas situaciones donde el poder busca que aún en las últimas despedidas tengas que mirar para abajo o para arriba para poder hacer la despedida, y el Papa, en algo que es muy coherente con todo su papado, lo que busca es estar a la misma altura, ¿no?, de los feligreses, la idea de, como él decía, un pastor con olor a rebaño, ¿no? Alejado de toda la cuestión
de la riqueza y la exhibición del poder económico también del Vaticano. Bueno, a ver, también el Papa Francisco, la pregunta es qué va a pasar con la elección del sucesor, porque mientras se prepara la despedida a la cual va a ir Javier Milei, confirmó el presidente que va a asistir, como va a asistir también Donald Trump. Es curioso porque algunos de los líderes de la derecha, cuyas políticas él combatió abiertamente, no es que el Papa, su figura era un contrapeso solo por las políticas, tenía específicamente, se metía a discutir ciertas cosas que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de los inmigrantes. Él desde el día 1 tuvo el tema de los inmigrantes, fue a Lampedusa como primer acto, digamos, de público como Papa, y decía quién va a velar por los inmigrantes, y planteaba sobre todo su objeción a que fuesen equiparados a ser criminales los inmigrantes. Y en ese contexto alentaba también lo que él decía, una iglesia donde hicieran lío, hagan lío, recen por mí, hagan lío, eran quizás sus dos frases más repetidas. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida. Bueno, un papa que hablaba llano, ¿no? Como sencillo, con palabras del lenguaje coloquial también. De hecho, sacó algunos de los últimos rastros que quedaban de la utilización del latín, que hasta fines de la década del 60 las misas eran en latín y con los fieles de espaldas al cura. Y algunas de esas costumbres más ancestrales, el papa también las removió. Con la consigna del hagan lío, hay que ver cuánto lío hizo él en la elección de su propio sucesor, porque bueno, sumó muchos cardenales de países muy diversos. A él lo eligieron 2/3 de 115 cardenales provenientes de menos de 50 países. Ahora son 135, más de 100 los eligió él personalmente, los que van a votar, y son de 70 países. Fue un papa que viajó mucho a África, por ejemplo, tuvo 5 viajes a África. Fue un papa que viajó por primera vez a la península arábica. Fue un papa que va a incorporar nacionalidades y también colores, razas de mucha mayor diversidad en lo que es el cónclave de cardenales, que va a tener que sacar una fumata blanca, y donde hay algunas figuras que sí representan, digamos, la contra, muy alineada con las figuras más de la ultraderecha, y algunos de los nombres que empiezan a sonar tienen que ver justamente con esta representación. Uno de ellos es de Guinea, mencionado como posible sucesor de Francisco, si es que ganara la línea ultraconservadora. Hay algunos que dicen que finalmente van a tener que encontrar un equilibrio. Hay 17 también cardenales que son romanos o italianos, que lo que buscan también es que vuelva al poder, puede tener un papa del fin del mundo, el primer papa no latinoamericano, y los italianos siempre han tenido mucho predominio dentro de esta selección. Escuchemos a Robert Sara, el cardenal que sería, digamos, el giro, el vuelco hacia la ultraderecha en caso de ser elegido papa de la Iglesia Católica. La plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu l'essence. Europa ha perdido el sentido de sus orígenes, esa es la principal preocupación. Or, un arbre qui n'a pas de racines. Es un árbol sin raíces. Meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes. Me temo porque hay que Oriente vaya a morir. Es un poco la idea de las ultraderechas, un Oriente invadido por los inmigrantes con otras religiones. Estamos siendo invadidos silenciosa. La idea de que el inmigrante es un alien que invade silenciosamente la cultura y pone en riesgo la cultura occidental. Porque nos van a dominar en número.
porque la preocupación, que es algo, es muy en el discurso de lo que dijo Davos, en Milei en Davos, la idea que hay muy poca reproducción dentro de que la tasa de natalidad es muy baja en Occidente, en Europa particularmente, que esto hace que los inmigrantes o las culturas que no pertenecen a Occidente se reproducen a otra velocidad, entonces Occidente se ve amenazada por esta invasión, como llaman los movimientos migratorios. Hay que ver, va a ser muy interesante la votación que se dé en el cónclave. Lamentablemente no es pública, simplemente uno va sabiendo cuánto demoran en alcanzar un acuerdo a través de las fumatas negras y hasta que cuando llegan a 2/3 sale la fumata blanca, ¿no? Sí, ahora es muy interesante esto de la definición política de la Iglesia respecto de esto. Digo, Francisco es un papa que dijo todas las religiones son el camino a Dios. Sí. Y eso para un sector de la Iglesia Católica significa de alguna manera negar que el único camino a Dios es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Claro, y además también el hecho de que muchos le reprochaban que no fue lo suficientemente lejos con darle un papel más destacado a la mujer, que tiene un rol muy subordinado, que mantuvo el celibato de los curas, que con las parejas homosexuales no fue más allá de decir que pueden ser bendecidas, etcétera, pero a la vez el hecho que no se sumara al discurso anti-LGTB, que dijera es una iglesia de puertas abiertas, ¿quién soy yo para juzgar? En el contexto en que lo hizo de la emergencia de las ultraderechas, también era muy potente. Por eso creo que también es muy fuerte la reacción interna de estas figuras como el obispo de Guinea. Y estaba también la cuestión de los pobres, ¿no? Que si bien, si uno ve el Milei del gobierno, si uno se cuidó casi todo el gobierno, incluso Milei dijo que va a ir, y hablaron de cómo el Papa estaba en contra del aborto, hablaron sobre el Papa austero, como si la austeridad estuviese dada por un recorte económico neutro. Sí. No, la austeridad estaba dada para estar cerca de los pobres, no era una austeridad de la manera en que reinterpreta el gobierno y lo entiende como estaban de nuestro lado. Y no habló en ningún momento el gobierno ni tomó ninguna de la prédica principal del Papa, que tenía que ver, como dijo ayer el arzobispo García Cuerva, que es quien ocupa hoy el lugar que tuvo Francisco antes de ser Papa, sobre cuál fue la prédica principal del Papa Francisco. Se nos murió el Padre de todos, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos, y repetía con los jóvenes en Portugal en la última jornada mundial de la juventud: para todos, para todos, para todos. Nos costaba y nos cuesta todavía entender qué significaba ese para todos, pero quizá hoy podamos descubrir que un padre se preocupa de todos sus hijos. Un padre quiere que en casa haya lugar para todos, especialmente para los más frágiles, especialmente para los más discriminados. Por eso también se nos murió, se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados. Bien, en ese sentido, si bien muchos de los que estaban en las antípodas, más de Francisco que de Bergoglio, porque uno podría pensar, ¿no?, a Francisco en una clave distinta de cómo fue el arzobispo de Buenos Aires cuando era Bergoglio y quién fue después como Francisco como líder mundial de la Iglesia Católica, pero se fue hasta a la iglesia de San José de Flores, donde nació y vivió gran parte de su vida el Papa Francisco. Victoria Villarruel, la vicepresidenta, y no la pasó muy bien porque no fue muy bien recibida por algunos de los fieles que estaban allí. Entre algunos insultos, sí. No es el momento, ¿no? Para esto. La verdad que veníamos bien. No es el momento. Eso sucede a la salida de la basílica de la iglesia de San José, ahí enfrente a la Plaza de Flores. Bueno, hablando de no es el momento, Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei, muy cercano a Agustín Laje, que es el ideólogo principal, incluso del discurso de Davos, muy cercano también a los funcionarios que ocupan los espacios vinculados a la Secretaría de Culto dentro de la Cancillería, que fueron muy medidos. Ninguno de ellos recordó ninguna de las cosas que había dicho sobre el Papa, salvo Nicolás Márquez, que dijo: cagamos, el cónclave que dejó Bergoglio no es de cardenales católicos, sino de sus amigos amanerados y comunistas.
Esto dice Nicolás Márquez. De todo contra, la iglesia sigue. Finalmente ganan los cardenales designados por Francisco, que son 109 de 137. Dice, la iglesia va a seguir en la senda de la autodemolición. Fue la nota saliente en este momento en el cual la enorme mayoría de las figuras políticas optaron por saludar la obra del Papa y sobre todo además, en todo caso, dejar en segundo plano las diferencias. Pero claro, recuerden que Milei cuando hace el acto de cierre de su campaña, ahí habla Venegas Lynch hijo, sí. Y cuando habla antes que él pide romper relaciones con el Vaticano, porque el Papa era un comunista y que entonces había que romper relaciones con el Vaticano. Después Francisco lo recibió a Milei, dijeron que bueno, que estaba dispuesto a recibirlo, que era una figura importantísima, etcétera, que dejaban de lado sus diferencias. Bueno, mientras tanto, ayer el dólar bajó por debajo del tipo de cambio oficial que tenía al cierre de la semana pasada, cuando todavía estaba, o la anterior, en realidad, cuando todavía estaba el cepo cambiario. Se acercó, como había previsto el gobierno nacional, a la senda del piso de los 1.000 pesos, sí. Después de una devaluación inicial, un saltito, digamos, se había encarecido cerca del 10% el dólar respecto al dólar oficial de unos 1.100 y ahora bajó. Sí, quedó abajo los 1.100 pesos y viene en una carrera descendente. El gobierno busca tener esta razón de mostrar que llega al piso de la banda de flotación del tipo de cambio, que es de 1.000 pesos. No, y con razón, dijo todos los que dijeron que habíamos devaluado al salir del cepo, que salir del cepo de esta manera era equivalente a devaluar inmediatamente. Eso no pasó, pasó en las primeras 2 jornadas, después bajó, con lo cual se cumplió en ese sentido el augurio del gobierno. Claro, volvés a tener el problema que tenías antes, no tenés más cepo para los individuos, pero a la vez seguís teniendo un atraso cambiario que es complicado, porque te abarata las importaciones, te incentiva los gastos de los argentinos en moneda extranjera, los cruces a la frontera, las vacaciones afuera, y te hace menos competitivas tus exportaciones. Sí. 7:15 de la mañana.